Shalom, shalom, un saludo especial para ustedes. Qué rico, qué bonito estar aquí juntos en familia. Me deleita mucho tener ese tiempo de bienvenida cuando los pastores allí dan esa bienvenida y empezamos todos a sentir el hogar de Israel Casa Integral, la casa de Israel Casa Integral, la familia de Israel Casa Integral. Bueno, amados hermanos, hoy tenemos un tema apasionante. Les invito a que, por favor, hagan algo conmigo hoy, y es que envíen ese link, que compartan ese link. Si ustedes aprecian el ministerio, lo que más nosotros les pedimos es tomen el link y compartan. Eso es apreciar el ministerio. Y hoy sí que vamos a apreciar el ministerio, porque hoy vamos a hablar muy detalladamente de algo que está sucediendo en el mundo entero y que tiene que llamarnos a una alerta, porque cuando la gente escucha la noticia, entra en la noticia y ve la noticia y dice, eso no es nada. Le perdemos el interés porque no hemos concentrado qué hay detrás de la telaraña. Vamos a abrir la telaraña. Así que les invito a tomar papel y lápiz y un espíritu enseñable y a compartir. Prométame que va a compartir el comentario, el contacto con varias personas, porque sé que este tema le va a abrir los ojos. Observe esta plantación de trigo. Ciertamente uno de los paisajes más bellos que podemos contemplar. Pero no se deje engañar. En medio de estas espigas de trigo también se encuentra la cizaña. Intentarla identificarla a simple vista es prácticamente imposible, porque su apariencia durante todo el crecimiento es semejante a la del trigo. Por eso, Yeshua HaMashiach en la parábola del trigo y la cizaña les enseñó a sus discípulos que solo el tiempo demostraría la verdadera identidad de cada uno. Estamos ante una era judiofóbica, donde nos estamos sintiendo así. Acompáñame a escudriñar las Escrituras desde una perspectiva bíblica, porque en ella está la verdad. Estás escuchando Estudio Bíblico en Familia. Bien, entonces hemos tocado el primer tema de semillas judeofóbicas, hablando acerca del lavamiento del ritual de las manos, y hemos aclarado perfectamente el concepto para que cuando alguien llegue y nos pregunte sepamos dar respuestas contundentes. Hemos hablado la semana pasada del lulab, y hablamos de lo que significa el lulab, de lo que son el mandamiento de las 4 especies, y de lo que es en nuestras manos es el lulab, la convocatoria de Sukkot. Y llegamos a una tremenda revelación: el ramo de la novia para el novio. Eso no puede cambiar el destino de nuestras vidas, por supuesto, mas nunca en la historia de nuestra vida volveremos a dudar de esas 4 especies y de lo que significa el mandamiento y el cumplimiento del mandamiento para nuestro Abba. Bien, muy bien, vamos bien, ¿verdad? Vamos hoy a estar hablando acerca de lo que es el odio, el desarrollo de lo que se ha hecho durante miles de años contra
una semilla, la semilla del pueblo de Israel. Y vamos a ir caminando este río hoy y luego vamos a llegar hasta el Sinaí, a lo que pasó el domingo pasado, en noviembre 13, con respecto a toda esta semilla que ha navegado y que ha navegado y que ha navegado y que el domingo pasado tuvo su cumplimiento profético en contra de Israel y exactamente en contra de un pueblo que lleva la semilla de un Mashiach. Entonces, esto va a ir caminando y caminando sobre nuestras vidas. Quiero que me acompañen claramente a este tema del día de hoy. Prepárense y apunten sus cinturones. Estamos presentando Estudio Bíblico Maná. Bien. Hemos llegado a varias conclusiones en Estudio Bíblico Maná, ¿verdad? Hemos hablado de varias conclusiones en Estudio Bíblico Maná. Quiero que usted hoy, en mi tema, empiece a desarrollar esa semilla bajo el parámetro de qué es lo que el Adonai nos quiere remarcar o nos quiere enseñar con la semilla de judeofobia, con la semilla que el enemigo ha querido plantear en nuestras vidas espirituales. Entonces, una cosa importante es llegar a la semilla y otra es caminar y entender esa semilla. Por muchos años la gente ha caminado con una semilla judeofóbica, otros con semillas antisemitas. No quiero nada que tenga que ver con los semitas, pero hoy vamos a hablar del porqué de esa actividad espiritual. Bien. La pregunta que nos vamos a hacer es la primera. ¿Cuáles son los orígenes del odio antijudío? ¿Nació ayer, Pastora Pili? ¿Nació en la muerte de Yeshua? ¿En la muerte de Yeshua nació todo lo antijudío? No. ¿Cuáles fueron sus motivaciones históricas? ¿Y cuáles son sus mitos? ¿Cuál es la causa de la persistencia? ¿Es lo mismo racismo que una semilla antifóbica o antisemita? ¿Serán las mismas palabras? Bueno, entonces acompáñame a entrar a esta parte de estudio y vamos a ir al mapa que lo habla todo. Este es un mapa que lo vamos a caminar hoy. Claro, lo tengo que caminar rápidamente para llegar al punto donde voy a llegar, pero usted ya conoce parte de ese mapa. Usted ya ha visto parte de ese mapa, así que para usted no va a ser desconocido lo que voy a hablar. Pero este es el mapa más contundente que usted pueda tener en sus manos con la semilla judeofóbica. Entonces, por allí en una esquina tenemos la muerte de Yeshua. A ver si ustedes la están viendo, yo se las estoy apuntando. Déjenme mirar si hay un puntero aquí. Creo que Camilito me tenía un puntero. Sí. La voy a colocar acá para que usted vea la medida de lo que quiero hablar. Pictures, listo. Y este puntero lo voy a colocar acá para que usted vea lo que le voy a explicar. Lo puedo poner aquí, así, para ponerlo acá, para señalar. Ok, listo. ¿Lo ven? Cuando nosotros tenemos la muerte de Yeshua, ¿verdad? No sé si ustedes alcanzan a ver ahí en la imagen la muerte de Yeshua. Cuando nosotros vemos la muerte de Yeshua pensamos que la semilla nació ahí, pero esto tiene mucha historia que recorrer y mucho camino que recorrer para que veamos que no solo la semilla nació por la muerte de Yeshua, sino que tiene mucho camino que recorrer en la historia en la historia bíblica.
Así que vamos a recorrer ese camino y vamos a ir ahondando cuál es y el por qué esa semilla ha caminado de la forma como ha venido caminando. Bien. Quiero para quitarle la... Aquí. Listo. Bueno. El odio a los judíos, la judeofobia, es uno de los más antiguos y persistentes de la historia. Desde los escritos de Alejandría y la expulsión de España hasta el canonizatismo ruso y el Holocausto, es un fenómeno que ha atravesado todas las épocas y se manifiesta de formas diferentes, sutiles, brutales, y todavía en nuestros días tenemos la judeofobia. Pero, ¿alguien podría explicar de dónde sale esa judeofobia? ¿Por qué tanto odio hacia el pueblo de Israel? ¿Sabía usted que el porcentaje en Europa crece más todavía de la judeofobia? Si hoy en día a una persona le preguntan acerca de qué piensa de los judíos, la opinión de los judíos, de la gente por los judíos en Europa, en el 2002, hablaban demasiado del Holocausto, el 44% Con la esclavitud egipcia, hace algo más de 3.000 años, siguió la semilla judeofóbica. Con el retorno de Sión, hace 2.000 milenios y medio, o sea, cuando la muerte de Yeshua caminó la semilla judeofóbica. Con el helenismo alejandrino, hace 23 siglos, siguió la semilla judeofóbica. Con el cristianismo de hace 2 milenios, comenzó y siguió, ahí cogió más impulso. Y con el totalitarismo moderno, se afianzó la semilla judeofóbica. Explica eso, pastora, con gusto. Los primeros hebreos, hace 4 milenios, el primer ejemplo es Abimelech, el rey de Gerar, en el Negev, quien respetó al patriarca Isaac. Aléjate de entre nosotros, puesto que te has hecho más poderoso que nosotros. Ya la semilla judeofóbica estaba metida allí. Aléjate de nosotros. Cuando usted escucha la palabra asimilar, aislarse, integrarse, abra los ojos, porque a veces no encontramos las diferencias, y de hecho voy a hablar de esto en el parachá de la semana que sigue, si Adonai me permite. Entonces, aléjate de nosotros, vete al otro extremo del mundo, pero aléjate es exilio. No es lo que pasó en 1492 cuando los reyes de España exiliaron a los judíos. Semillas judeofóbicas que han caminado. Bien, el segundo es la esclavitud de Egipto, hace algo más de 3 milenios, ¿verdad? Que estos eran estereotipos judeofóbicos. Yo voy con las gráficas. Pero me voy a ir acá. Entonces, que estos eran los estereotipos judeofóbicos que marchaban hacia la tierra prometida. Los dos destacados eran Amalek, ¿se acuerdan? Que Amalek le salió al encuentro a Israel cuando salió de Egipto y que lo atacó por la retaguardia. ¿Se acuerdan ustedes de eso que tanto predicamos? Solo prediqué muchísimo. Amalek precisamente es un prototipo de la semilla judeofóbica. Israel le pidió que lo dejara pasar. Amalek no quiso dejarlo pasar y quiso el exterminio. Siempre la semilla judeofóbica quiere el exterminio. Por eso es muy diferente el racismo a la semilla judeofóbica, porque el racismo es esclavitud, esclavizar. Pero la semilla judeofóbica es desaparecer de la faz de la tierra los judíos, Israel, en nombre de Adonai. Entonces, entendamos muy bien por dónde estamos caminando hoy en día. Ahora bien,
Tenemos la tercera, ya hablamos de uno, de dos, de la primera, que nació desde los tiempos antiguos, con Abraham, con Isaac y con Jacob, que ya estaba caminando la semilla judeofóbica para destruir el pueblo de Adonai. Luego vino y caminó en Egipto y empieza esa semilla a caminar en Amalek a querer destruir al pueblo de Adonai. Amalek siempre será el enemigo del pueblo de Adonai, que cargará la semilla judeofóbica. Bien. Luego tenemos entonces que la tercera es la señal judeofóbica de la época del retorno de judío a Sión, cuando los judíos son dejados volver a Sión. Antes, en el exilio babilónico, cuando salen otra vez del exilio y regresan a Jerusalén a reconstruir Jerusalén, ahí ya hay otra semilla judeofóbica. La tenemos con Nehemías, cuando Nehemías viene a construir los muros y vienen los dos pueblos a traer la semilla judeofóbica, ¿verdad? Y la tenemos en el imperio de Esther, cuando Amán lanza el decreto de exterminio contra los judíos, trayendo de nuevo la semilla judeofóbica. En efecto, algunos historiadores relacionan a este personaje, ¿verdad?, Amán, quien trabaja con una semilla judeofóbica y trabaja con un proyecto para destruir y aniquilar el pueblo de Adonai. Hay un pueblo disperso, dice en Esther 3:8. Amán le dice al rey, hay un pueblo disperso, no dice quiénes son, en todas las provincias, cuyas leyes son distintas de las del pueblo y no observan las órdenes del rey. Escríbase que sean destruidos. Oiga, no dice esclavizados. Por eso es que le aclaro muy el concepto de racismo y judeofobia. La judeofobia es exterminar el pueblo de Israel, exterminar la semilla, acabar con el pueblo de Adonai. Estamos hasta aquí, ¿verdad? Y luego tenemos la esclavitud, cuando Nehemías, que ya les decía, cuando Nehemías, en cumplimiento del permiso que otorga el rey Ciro de Persia, liberó retorno a Sión en el año 445, debió de confrontarse con la activa posición de Sanbalat y Tobías. Los dos, que traían semilla judeofóbica, querían entrar en las murallas, y no solo en las murallas, porque las murallas eran el corazón de las personas, y destruir por completo a Israel. Cuando Sanbalat y Tobías se meten en los oídos espirituales de las personas, son para atacarlo y destruir la semilla que Adonai está trabajando. Bueno, entonces, permítame llegar con ustedes a algo más contundente de todo lo que estoy hablando. Existe una semilla judeofóbica que se sembró en el pueblo de Adonai. Existe una semilla que llegó a caminar y llegó hasta el tiempo de la Inquisición. Esa época de 1492, esa semilla que caminó en ese mapa que les mostré de 1492, caminó y hizo exilio sobre todo lo que pudiese ser judío o todo lo que tuviera identidad israelita. Déjame decirte algo. Las 10 tribus estaban esparcidas, contra ellas no había ningún problema, porque ya se habían asimilado entre las naciones. Había problema contra un solo pueblo que había quedado, que había preservado la Torá, que había guardado la Torá, que se había tenido todo lo que era la Torá. Contra ese pueblo era el problema. Llevaba la semilla judía. Y hasta el día de hoy estamos combatiendo, hasta aún nosotros mismos, teniendo una identidad israelita, combatimos contra nuestro mismo pueblo sin saber qué es lo que estamos diciendo. Bueno, vamos bien, ¿verdad? Dígame, hasta aquí estamos entendiendo. Porque voy a entrar en terreno apache, voy a tocar los
sentidos espirituales de nuestros hermanos del segundo nivel, y a veces eso molesta, pero no es que les quiera sacar en cara nada, simplemente voy a aclarar el concepto, porque a veces no se conoce ese concepto. Bien, aparece un monje alemán con semilla judeofóbica cuyo nombre es Martín Lutero, veneradísimo por nuestros hermanos del segundo nivel, porque lo toman como el maestro rabínico de ese tiempo, digámoslo así. Solo que este maestro nunca dejó de ser monje y nunca dejó de ser católico. Simplemente aparece la reforma protestante a través de todo lo que él colocó, pero eso se llaman los hermanos apartados de la Iglesia Católica. Yo he tocado mucho ese tema con ustedes, porque tenemos que abrir los ojos. Por eso es que nosotros tenemos iglesias cristianas que están regresando supuestamente al catolicismo. ¿Por qué regresan? Porque ellos creen que ellos son los hermanos apartados y que el Papa sigue siendo su máxima autoridad. Y por eso tenemos pastores religiosos volviendo con su redil a Roma. Resulta, amados, que Martín Lutero sigue siendo un monje católico, nunca se apartó del catolicismo, y él consideraba a los judíos mentirosos y los llamaba cerdos a los judíos. Martín Lutero hizo una estrategia, sí, aclaró varios conceptos bíblicos, sí, pero él nunca volvió a la Torá, él nunca entró a la Torá, él nunca abrazó la Torá, el convenio, la identidad, nunca. Él se quedó simplemente con las 72 manifiestos en la plaza y punto, y se acabó, eso fue todo. Pero Martín Lutero no consideraba nada que ver con los judíos. Llevaba una semilla judeofóbica y la sembró completamente en el pueblo alemán. Que esa semilla caminó, amados, y esa semilla llegó a 1942, 43, 44, 45, 46, 47 y 48. Así que por favor no olvide lo que le estoy diciendo, porque hay varios libros de Martín Lutero en contra de los judíos, de nada más del pueblo de Adonai. Estamos hasta aquí, ¿verdad? ¿Estamos caminando? Bien. Entonces ese retorno de Israel, ese retorno a Sión, hace 2000 milenios, cuando Israel empieza el trabajo ministerial de que Israel regrese, 1182, después del Machía, el siglo XIV, luego viene el 1306, luego viene el 1304, viene el 1321, y todo esto iba formando semillas judeofóbicas para que el pueblo de Israel no regresase a la tierra de Israel. Hasta ahí Israel estaba exiliada. Y luego tenemos el retorno de los milenios, que es el retorno de los orígenes, donde ya empieza el trabajo de la entrada de Israel. Usted sabía que Abraham murió en la era antigua en 1948. ¿Sabía usted que el comienzo de nuevo, la entrega de Israel de nuevo a la tierra, cuando se le da el permiso legal de nombrarse otra vez Israel, fue en 1948 de nuestra era? Qué interesante entender todo esto. La historia, el que no conoce la historia, está condenado a, sí señora, a repetirla. Entra en 1948 porque resulta que aquí entra la floración de la barbarie, perdón, en donde comienza la semilla judeofóbica en el exterminio de esa semilla. El Tercer Reich y los judíos, una escala de asalto, la solución final era acabar completamente contra el pueblo judío. Una repetida historia que jamás se vuelva a repetir. Déjame llevarte allí.
Entonces, esa barbarie, ese proceso de discriminación, de exclusión y de exterminio, esas eran las fases que se colocaron sobre esa base de exterminio. Era prejuicio contra una raza, se le llamaba raza, discriminación de la sociedad, exclusión física de contacto de la misma y exterminio. Usted se da cuenta aquí que nada que ver con racismo. Era el exterminio del pueblo judío. Estamos hablando de nuestros hermanos de Judá. Y Yeshua dijo que la salvación venía de Efraín o de Judá. De Judá, ¿verdad? Y el Mashiach viene de la tierra de Efraín o de Judá. De Judá. Entienda muy bien por dónde el enemigo ha sembrado su gran semilla. Y lo que ha logrado y lo que está logrando por la ignorancia de nosotros mismos cuando atacamos un pueblo que es el pueblo. No voy a pelear con ustedes en el sentido, pastora, es que hay judíos así. Yo ya expliqué esto. Yo ya expliqué la característica de cada uno. Usted está entendiendo que yo estoy hablando de un pueblo judío, religioso, entendible de Torá, guardadores de Torá. Sí, tienen una venda. De esa la habla Romanos capítulo 11, verso 17. No estoy hablando de los hasídicos, porque ellos no lo son. Dicen ser judíos, pero no lo son. No estoy hablando de los sionistas que están peleando políticamente por tierra. Y no estoy hablando de los ortodoxos, porque ellos están muchos con la causa palestina. Estoy hablando de los judíos guardadores de Torah. Ya usted está entendiendo mis términos y ya usted está entendiendo mi lenguaje. Bien. Entonces, este tipo de judíos tiene una actitud de pensar que en 1993 Alemania dijo: no queremos judíos, hay exterminio, caminemos con la semilla judeofóbica, y el mundo se quedó callado frente a atroz exterminio que sucedió, que gracias que Hashem intervino, no fue más. 6 millones de judíos murieron. Y la gente, y el mundo se quedó callado. Se sabe, Argentina, el presidente de Argentina, el Papa, toda la cantidad de personas el Papa que tenemos actual, que en el tiempo del exterminio sabía lo que estaba pasando y cayó y guardó muchos nazis en sus aposentos de Argentina. Usted no olvide que los presidentes de muchos países se quedaron callados frente a tremendo ataque. ¿Usted qué ve ahorita? Usted ve a 2 países peleando, usted ve a Rusia y usted ve a Ucrania. El mundo está con Ucrania, con judíos hasídicos que dicen ser y no son. Y el mundo está contra Rusia, ¿verdad? Porque pues representa el oso. Pero el mundo no ha entendido quién verdaderamente, por dónde es la lucha. Cuando venga la lucha, que lo que la ONU está apoyando supuestamente a los judíos, ¿verdad?, de Ucrania, pero ellos son hasídicos, son la sinagoga de Hasatán, verdaderamente así se lo digo, que no tienen nada que ver con la Torá, ni con guardar los mandamientos, ni los estatutos, no son los de Romanos 11, 17. Uy, pastora, qué confusión tan tremenda. Espérate, que te voy a llevar a otro lado más profundo, porque tienes que abrir los ojos espirituales, porque lo que pasa en Europa va a venir para acá. Así que no se vaya tan lejos. Así que usted no diga, eso es de Europa. No. Espérate, que eso está empezando en nuestros países y esta semilla judeofóbica está caminando, pero a pasos agigantados. Está conmigo, ¿verdad? Bien. Entonces, veamos. 1933 al 38 empieza la discriminación. Recuerde los pasos que le estoy dando. Discriminación. ¿Cómo
¿Cómo que el cristianismo tiene que decir lo que una mujer tiene que tomar en decisión? Si ella quiere abortar, puede abortar. Y entonces el otro bando dice, los mismos que supuestamente son cristianos, dicen, sí, ella puede abortar. Y empieza la discriminación. Miren lo que les estoy mostrando. Esto empezó, ese es el paso de la judeofobia. Las semillas que se mantienen. Es una humillación pública de mujer casada con un judío por crímenes de generación racial. 1933 y hay discriminación. Pásese más y sigamos caminando. Bien. 1938 a 1940, exclusión a guetos y campos de concentración. El gueto de Varsovia en 1940, la deportación en trenes de carga o camiones de mercancía. Después que haya una discriminación, empieza una exclusión. Una expulsión. Tú no te estás dando en qué momento. Usted dice, pastora, pero a mí nadie me está expulsando. Espérate. Tú no estás viendo las noticias de la gente que está expulsándose de los países y corre para el otro lado de la frontera y lo que está pasando en Europa, que hay un movimiento impresionante espiritual de exclusión y de lo que acabo de decirte de discriminación. Eso ya empezó y eso sucedió hace 60 años. Y está volviendo porque ahora vuelve con fuerza porque ya agarró el río desde hace 4.000 años. Viene caminando el río y está caminando con más poder. ¿Vamos bien? Bien. Luego, entonces tenemos los judíos que deben de saber con certeza y empieza una amargura del pueblo. Los alemanes comienzan a fluir en ese río y el mundo callado con la semilla judeofóbica. Nadie decía nada, nadie hablaba nada. Luego entonces viene en 1939, el 30 de enero, Europa no hallará paz hasta cuestión judía haya sido solucionada. Europa estaba en una llama ardiente hasta que la cuestión judía no fuera arreglada. Pero déjame decirte, Hitler creía que los judíos eran una raza menor. Pero usted sabe que Adonai no creó sino una sola raza. La Biblia no dice que Adonai haya creado varias razas. Gente de toda raza, lengua y nación. Adonai no ha creado razas. Hay una sola raza. Y esa es la raza humana. O usted ve que en el huerto del Edén Adonai haya creado varias razas. Una sola raza. La raza humana. Muy bien. Entonces, en 1942, los dominios de Alemania y sus aliados entran a jugar la parte importante y es toda la concentración de Alemania que se va regando por el mundo la semilla judeofóbica. Viene todo lo que es el 1939 a 1945, lo que se llama el exterminio. Ya estaba regado por el mundo. Ya había una semilla judeofóbica clara. Ya vemos desde 1941 a 1945 la invasión de la Unión Soviética el 22 de junio de 1941. Y luego tenemos el exterminio, que es en 1945, 41 al 41, que es todo lo que fue fusilamiento y las cámaras de gas para el pueblo judío. Luego en 1941 al 1945 los campos de exterminio. Y usted ve todo eso y yo les puse a ver a ustedes una película y les dije, vean la película de lo del patíbulo, ¿verdad? Los 12 del patíbulo o los 10 del patíbulo, mejor, que tiene que ver con lo que se conecta con Esther, ¿verdad? Ella dice, mañana, y yo les enseño mucho en esa enseñanza, mañana ustedes tienen que ver el módulo de Esther para entender qué tiene que ver Esther
con todo lo que pasó con los campos de exterminio en 1945. Épocas distintas, pero la profecía se unió y se cumplió tal como Esther lo dijo. Necesito que ustedes entren a ver el módulo de Esther desde una perspectiva hebrea. Y les voy a decir una cosa. Y esto que está pasando lo van a entender, pero sabiamente. Bien. Luego tenemos entonces casi 6 millones de víctimas. El 65% de la población judía europea murió en 1933. Pero, ¿cuánto? El 65% ante nuestros ojos. Se diga, pastora, yo no estuve en esa época, no importa. Sus papás sí estuvieron en esa época. Ante nuestros ojos, el 65% de la semilla judía murió. La semilla de su Mesías, nada más y nada menos. Las familias judías húngaras fueron camino a Auschwitz en 1944. La cámara de gas, horno crematorio. Ahí se las estoy mostrando en este momento. El horno crematorio, la cámara de gas. A ver. Mírala. Aquí. Ahí está. Tremendo, ¿no le parece a usted? Tremendo, o sea, es que cuando nosotros nos cuentan la historia no es cualquier cosa, la historia es algo tremendo, hermanos. Tremendo lo que está sucediendo allí. Bien, volviémonos a los años para ver qué pasó y cómo fue que esa semilla entró tan profundamente en el corazón y en la mente de la gente para ese tiempo. Bien, tenemos en esa semilla judeofóbica, si el mundo llegara a convencerse de que Auschwitz nunca existió, sería mucho más fácil, dijo el Primo Levi, Turín, 1919, uno de los pensadores políticos más importantes de ese tiempo, dijo, si el mundo se llega a convencer, y le leí las encuestas, ¿cierto?, de que Auschwitz nunca existió, sería mucho más fácil edificar un segundo Auschwitz, y no hay garantías de que esta vez solo devorarse a judíos. O sea, si logramos quitarle al mundo, ponerle una venda al mundo de que eso nunca sucedió, podemos hacer un segundo holocausto judío. Y posiblemente ahí caigan más de otros lados, pero yéndonos hacia ellos. Por eso es que lastimosamente la semilla antijudeofóbica en el cristianismo entra muy rápidamente. Por eso es que cuando nosotros, amantes de Torah, celebramos la convocatoria de Hanukkah, no la podemos dejar de celebrar porque es historia de nuestro pueblo. Sin que ellos hubieran tomado de nuevo a Jerusalén, no hubiera llegado Yeshua. Por eso es que si nosotros no conocemos la historia, estamos condenados a repetirla. Por eso es que nosotros tenemos que recordar en mayo todos los caídos, las 6 millones de personas que murieron en el Holocausto. En mayo hay una celebración. Israel no quiere, Judá no quiere que esa ceremonia se le olvide al mundo. Por eso es tan importante entender que nosotros estamos comprometidos con la misma causa. Usted no tiene que hacer, o sea, esto es tan importante, hermano, lo que yo les estoy compartiendo esta noche. Mucha gente ignora esto. No, es que eso tiene que ver con los judíos. Celebrar el holocausto nazi, el holocausto de los nazis no tiene nada que ver con nosotros. ¿Cómo que no tiene nada que ver con nosotros? Si son nuestros hermanos de Judá. Y sin ellos no hubiéramos llegado nosotros a la Torá. Ellos son los que sustentan la raíz, dice Romanos capítulo 11. No nosotros, sino ellos a la raíz. Cuando nosotros empezamos a entender la semilla y la semilla judeofóbica, nos damos cuenta que sí que nos han metido semilla judeofóbica en nuestra vida espiritual. Oh, no, nosotros no tenemos que celebrar nada de lo de ellos, porque finalmente
Es que ese pueblo era tremendo. Ah, no, como si nosotros fuéramos pues la grandísima bendición, pues. No, amados. Ese pueblo pagó un precio por todo lo que está pasando en este momento. Así que nosotros tenemos que entender. Oh, no, es que eso de los judíos lavarse las manos. Oh, no, es que las fiestas del Eterno son cosas del pasado. ¿Quiénes preservaron las fiestas del Eterno? Judá. ¿Quiénes guardaron el Shabbat? Judá. ¿Quiénes son los que han preservado la Torah? Judá. ¿Quiénes son los que mandaron 6 millones de personas para que pudieras cumplirse todo el proceso de Israel? Judá. Judá puso los 6 millones de personas. Usted no me va a decir que Estados Unidos puso, ni nadie puso, nada. 6 millones los puso Judá. Así que cuando nosotros empezamos a ver profecía bíblica, empezamos a entender que ese pueblo ha pagado un precio muy alto, amados. Y nosotros a veces ni nos damos cuenta. Y por eso es que Adonai nos dice, orad por la paz de Jerusalén. Bien, vamos bien, ¿verdad? Entonces esas semillas judiofóbicas que yo he compartido con ustedes han caminado. Judiofobia romana, el relato de la crucificación trae semilla judiofóbica, la demonización del judío trae semilla judiofóbica, la imposición del bautismo y los sermones que nos han traído semilla judiofóbica, las disputas y quemas de libros cuando en Europa se tomaban los libros de la Torah y los quemaban frente a ellos, las matanzas totales, los rituales de sangre lo hacían con la sangre judía. Inglaterra, España e Italia fueron antijudíos totalmente. En tiempos modernos tenemos judeofobia y la hostia y la peste negra fue causada por la Iglesia Católica para decirle a los demás, al pueblo, que eso era causado por los judíos. ¿Y todo por qué? Porque a los judíos no le daba la peste negra. ¿Y por qué no le daba la peste negra? Porque ellos tenían los rituales kosher. ¿Y cuáles eran los rituales kosher? No comían ninguna cosa inmunda, no comían cerdo, se lavaban las manos, tenían rituales de purificación, se bañaban, o sea, mantenían los rituales. Y como a ellos se mantuvieron con los rituales de purificación, no les dio la peste negra, entonces dijeron que eran ellos los que habían provocado la peste negra. Y trajeron la semilla judeofóbica, y cuántos nos masacraron allí. Luego viene la otra semilla judeofóbica, que esa es la que ha preservado en este momento muchas cosas espirituales, y a lo cual necesitamos, a ver, aquí está. Yo no sé si ustedes alcanzan a verlo chiquitito. Yo sé que mi directora de publicidad me va a regañar, pero no podía hacerlo más grande. El protestantismo ha traído una semilla judeofóbica brutal sobre las naciones. Porque el protestantismo, al no entender los rituales de purificación, al no entender la palabra de Adonai como la estaba plasmando, sino por concilios donde se tomó la palabra de Adonai y se interpretó la palabra de Adonai, entonces se trajo demasiada judeofobia. El protestantismo trae más judeofobia que cualquier otro pueblo. El protestantismo le enseña al redil que las fiestas del Eterno no se tienen que hacer, y que si se hacen es caer de la gracia. El protestantismo le enseña a su redil que el Shabbat está abolido, no hay nada con el Shabbat ni con el Rosh Hodés. O sea, el protestantismo inconscientemente, porque no creo, amados, no creo que los pastores hayan hecho esto porque son malos. No, creo que ha sido una mala enseñanza bíblica. Y por la mala enseñanza de concilios bíblicos es que tenemos hoy en día esta judeofobia que ha caminado y ha caminado y ha caminado. Entonces la teoría de reemplazo es una judeofobia. La teoría de reemplazo es la iglesia cristiana primitiva reemplazó a Israel y a todo lo que tenga que ver con el Antiguo Testamento. Falso. Eso no dice la Biblia. Nunca. La Biblia no dice eso. No. Entonces,
venimos y la judiofobia de la modernidad. Y aquí voy a caminar duro más, duro. Voy a entrar en una posición espiritual. Prepárese, porque esto se pone bueno. Dios le bendiga, sean todos bienvenidos. Los 10 mandamientos para la justicia climática han sido revelados al mundo el pasado 13 de noviembre. La ceremonia, en la cual se presentaron estos nuevos 10 principios climáticos, estuvo cargada de mucha simbología profética, ya que aparte de que los principales líderes religiosos de las principales religiones del mundo mostraron estos nuevos mandamientos para que la humanidad los ponga en práctica y así puedan preservar y cuidar la tierra, se rompieron, de forma simbólica en la cima del monte Sinaí, unas tabletas que simbolizaban los 10 mandamientos, dados por Dios al hombre, lo cual tiene un gran significado. Todo esto se ha realizado en medio de la Conferencia Climática de la ONU en Egipto, la COP27, conferencia que en esta ocasión está enfocada a las religiones del mundo. Por eso te invito a compartir y ver este video hasta el final para que sepas cuáles son los nuevos 10 principios climáticos que los gobiernos del mundo le han dado a la humanidad en reemplazo de los 10 mandamientos dados por Dios. El pasado 13 de noviembre se llevó a cabo en la cima del monte Sinaí una ceremonia muy profética, durante la promulgación de los nuevos 10 mandamientos para la justicia climática. Personalmente diría que esta ceremonia es una ofensa a Dios, ya que activistas rompieron en la cima del monte 2 tabletas que simulaban los 10 mandamientos dados por Dios, para, según ellos, lanzar un impulso climático basado en la fe.
Esta iniciativa para movilizar a los líderes religiosos de todo el mundo para presionar a los gobiernos a hacer más frente a la modificación del clima comenzó el domingo 13 por la mañana cuando una activista ambiental israelí rompió tablas de piedra simuladas en la cima de un pico egipcio, que muchos creen que es el monte Sinaí, para simbolizar el fracaso del mundo, para proteger el planeta. Después del amanecer, los israelíes Yosef Abramovich, empresario de energía solar, y David Wagner, quien preside el Centro Interreligioso para el Desarrollo Sostenible, con sede en Jerusalén, se reunieron en la cumbre del monte junto con otras personas para leer secciones de la Declaración de Tierra Santa sobre la modificación del clima filmada en 2011. Luego de esto y de que el grupo leyera una nueva lista preliminar de 10 principios para el arrepentimiento climático, formulada por docenas de líderes multirreligiosos que se reunieron en Londres en los últimos días, Abramovich rompió 2 tabletas en el suelo. Según este israelí, esto fue un acto simbólico de lo que hizo Moisés cuando rompió los 10 mandamientos en protesta contra los israelitas, luego que descendiera el monte Sinaí y los viera adorando a un becerro de oro. Mientras rompía las tabletas, ese israelí dijo de no estar satisfecho con lo que se hacía en la reunión del Club 27. Pero esto no es todo, lo más sorprendente es que una de las tablillas tenía la siguiente frase en hebreo: promesas incumplidas, y la otra tablilla estaba pintada en verde para simbolizar los nuevos 10 mandamientos verdes. Ahora puede ser que con la frase promesas incumplidas, los activistas se estuvieran refiriendo a las políticas que los gobiernos han dado a lo largo de los años para combatir la modificación del clima, las cuales no han cumplido, pero al analizar más a fondo este acto simbólico que hicieron en la cima del monte, resulta muy extraño que utilicen tablillas que simbolizan a las 2 tablas que Dios le dio a Moisés y que en una de ellas se escriba la frase promesas incumplidas en hebreo, como queriéndonos decir que los mandamientos de Dios fueron promesas incumplidas y que dado esto, vamos a implementar nuestros propios 10 mandamientos, es decir, el mensaje espiritual de todo esto es Dios, tus mandamientos son promesas incumplidas, por eso rompemos las tablillas en la cima del monte y le damos a la humanidad unos nuevos 10 mandamientos que sí pueden cumplir. Ahora bien, la idea de Abramovich y Wagner era atraer a decenas de líderes multirreligiosos al monte Sinaí para la ceremonia inaugural, pero las autoridades egipcias negaron el permiso diciendo que no era el momento adecuado. Y ante este percance, la nueva Asociación Climática del Sinaí anunció oficialmente el domingo que la ceremonia de la promulgación de los 10 mandamientos verdes se llevaría a cabo en varias partes del mundo en los lugares altos. Por ejemplo, en Parliament, el más alto de Londres, a cabo esta ceremonia. También se planearon ceremonias en los lugares más altos como Salt Lake City, Ecuador, Australia, en Montagut, en India, en Calcuta y en el Mont San Francisco, un centro de retiro católico en Indiana, donde los judíos, musulmanes, cristianos, hindúes y budistas de Israel, Egipto, Estados Unidos, India, España y el Reino Unido se reunieron todos los domingos para pedirle a los líderes mundiales que actúen por el arrepentimiento climático e implementen los 10 principios climáticos. Ahora, si analizamos esta reunión interreligiosa que hicieron en varios lugares altos del mundo, podemos encontrar un mensaje espiritual grande, ya que recordemos que en el Antiguo Testamento Dios prohibió la adoración y ceremonias en los lugares altos. Deuteronomio 12:22: destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses sobre los montes altos y sobre los collados, y debajo de todo árbol frondoso. Aquí la Biblia nos dice que es precisamente en los lugares altos donde se llevan a cabo rituales a dioses paganos, por eso Dios mandó a que los destruyera. De los 2 líderes religiosos han hecho lo mismo que Dios prohibió al subir a varios lugares altos del mundo y proclamar allí los 10 mandamientos para el arrepentimiento climático. Para finalizar diremos, ¿cuáles fueron los 10 mandamientos o principios para el arrepentimiento climático que dieron a conocer los organizadores del evento el pasado 13 de noviembre? Número 1.
somos administradores de este mundo. Número 2, la creación manifiesta la divinidad. Número 3. Todo en la vida está interconectado. Número 4, no hagas daño. Número 5, cuida el mañana. Número 6, elévate por encima del ego por nuestro mundo. Número 7, cambiar nuestro clima interior. Número 8, arrepentirse y volver. Número 9, cada acción importa. Y número 10, usa la mente, corazón abierto. Vemos cómo a través de estos 10 mandamientos para la justicia climática están llevando a la humanidad a amar más a la tierra, la naturaleza, es decir, a rendirle como una especie de adoración a la creación antes que al creador del universo, a enfocarse más en nuestro entorno y a olvidarse de lo divino de Dios. Podemos concluir que toda esta ceremonia que se llevó a cabo a nivel mundial el pasado 13 de noviembre fue algo irrespetuoso contra Dios y su bendita palabra. No es casualidad que luego que se promulgaran en la cima del monte Sinaí por parte de estos activistas israelíes, los 10 mandamientos para el arrepentimiento climático, se rompieran 2 tablillas, símbolo de las 2 tablas de la ley dadas por Dios a la humanidad, en donde en una de ellas decía en hebreo, promesas incumplidas. Con esto, el ser humano le está diciendo a Dios que sus mandamientos son promesas rotas y por eso se están dando unos nuevos 10 mandamientos enfocados a la preservación de la tierra, al cuidado y respeto por la creación y no por el Creador. Si el ser humano entendiera que lo que se debe de hacer es precisamente todo lo contrario, las cosas fueran diferentes. Ya que si la humanidad cumpliera y no desechara los mandamientos de Dios, el mundo no sufriría la ira que viene. Todo esto que hicieron los principales líderes religiosos en los lugares altos del mundo no es más que una provocación más hacia el Dios eterno. ¿No les parece tremendo lo que estamos viendo? La gente entró, vio la noticia y dijo, pero esos son los 10 mandamientos del cambio climático. No hay nada ahí. Disculpe, vamos a hablar de eso. Discúlpeme que lo expliqué. Esos no son 10 mandamientos del cambio climático. Esos son 10 mandamientos contra Adonai. Lo que pasa es que tienen que abrir los ojos y los oídos espirituales para ver lo que no se ve que está ahí. Bien, como ustedes ven, hay mucha gente israelita metida allí. Ve, pastor, ahí están los israelitas. Tico, no se acelere, mi amor, que es que le voy a explicar. Por no entender es que hacemos todo un caldo. Acuérdense que empezamos hablando de caldos y de sopas, ¿no? Hacemos una sopa y un caldo donde no hay caldo ni hay sopa. Todos los elementos están separados y fríamente calculados por el Eterno. Bien. Tenemos la diferencia que hay entre un israelita, un israelí y un judío. Y eso en este programa lo hemos explicado. La diferencia entre el israelita, la diferencia entre el israelí y la diferencia entre el judío. ¿Sí o no lo hemos explicado? Yo creo que a usted no le cabe la menor duda que ese tema nosotros lo hemos explicado muchas veces. Ahora bien, cuando nosotros empezamos entonces en el tema y dijimos, vamos a hablar de lo que es la semilla antijudeofóbica, hoy naveguemos aquí. La diferencia entre los sionistas, los judíos y los israelíes. Sionismo es aquel que lucha por el Estado judío independiente. Ellos no son religiosos, no son guardadores de la Torá. Son gente que está luchando por el Estado judío, tierra, patria, punto. Entonces la gente dice, pero ahí también están los judíos. Antico. Tenemos rabinos que pueden ser sionistas. Eso no quiere decir que estén luchando por Torá, por guardar las fiestas, por guardar exactamente lo que le voy a explicar. Es sumamente, no meta a todos en un mismo caldo, porque por eso es que usted se le mete la semilla judeofóbica. Los judíos creyentes, religiosos, Israel, o sea, la tierra prometida, el remanente que guarda Torá, el que está en Romanos capítulo 11, verso 17, son los guardadores de la Torá. Ellos están separados de todo este conflicto bélico.
Y tenemos los israelíes. ¿Quiénes son los israelíes? Pues son gente israelita, no creyentes. Es importante que exista el país para ellos, pero ellos no quieren ser judíos conversos. No quieren guardar Torah, nada, simplemente no son religiosos. Ni son chicha, ni son limonada, son israelíes. Punto. Esto es lo que usted tiene que identificar cuando usted está hablando de judaizar. Esto es lo que usted tiene que identificar cuando usted está hablando de estos judíos que mataron a Yeshua. No es así. No es como usted lo ha creído. Usted tiene que ir a las Escrituras y ver las Escrituras desde una perspectiva hebrea, para que empiece a entender, y esto lo va a mover y le va a quitar a usted 1000 problemas de encima. Bien. Más adelante yo voy a hablar de muchas cosas en cuanto al remanente, claro. Pero vamos a hablar y vamos a decir esto sí, esto no, y esto es lo que dice la Biblia. Pero ese no es el tema de hoy. Muy bien. Ahora bien, tenemos entonces que en Torah se nos colocan los judíos hasídicos, que ellos dicen ser judíos, pero son la sinagoga de Hasatán. El actual presidente de Ucrania tiene mucho que ver con los judíos hasídicos. Es más, él es hasídico. Y lo apoyan judíos de Rusia hasídicos también. Y lo apoyan judíos de muchas partes del mundo. De hecho, la ONU está apoyando a estos judíos hasídicos. Pero ellos no van a apoyar, la ONU no va a apoyar al pueblo de Judá, al remanente, al religioso. Ese no le interesa el pueblo hasídico, que es muy diferente. Tenemos que volver a los tiempos bíblicos. Tenemos que volver, hermanos, a verdaderamente entender las Escrituras y verdaderamente entender por dónde tenemos que caminar. El tiempo se acorta. Los tiempos son difíciles. Las cosas no son fáciles. Las doctrinas de error están caminando a pasos agigantados. Tenemos canales de YouTube enseñando cosas terribles de Yeshua. Tenemos canales de YouTube negando la existencia de nuestro Mashiach. Tenemos gente que supuestamente eran de nosotros, pero no son de nosotros porque salieron hablando cosas blasfemias en contra de la palabra de Adonai. Tenemos maestros que se creen maestros y son filológicos, que solamente la filología la que están enseñando y no tienen nada que ver con Torah. Tenemos gente que desconoce la naturaleza de Yeshua, su obra y la persona de Yeshua. ¿Y saben por qué está pasando todo eso? Porque no queremos ir a las Escrituras, porque no queremos estudiar la palabra desde una perspectiva hebrea, porque tenemos que vivir cosas muy difíciles para entender que es el tiempo de buscar de Adonai. Te mandamos a ayunar, es difícil, me duele el páncreas, me duele la panza, me duele el hígado, me duele todo. Te mandamos a orar, es difícil porque no me parece como tú oras, no me parece como tú intercedes. Te mandamos a adorar, a mí no me parece, tenemos aguas profundas para adoración. Ah, pastor, es que a mí no me gusta como canta fulano y tal. Todo eso lo hacemos. Todo eso es lo que estamos haciendo, perdiendo el tiempo. Mientras que cada día estamos viendo cómo la presión está cambiando el sistema. Y empezó desde el año 2020. Nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos no vivirán cosas muy fáciles, pero tenemos que hacérselas más fáciles. Empiece en su casa, empiece en su vida, amados. Es un llamado de arrepentimiento total a nuestras vidas espirituales. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Vemos esas noticias de los 10 mandamientos, como son climáticas, como no entendemos. No son climáticas. Están arremetiendo contra la palabra de Adonai. Se están metiendo con nuestro convenio, con la constitución de nuestro convenio. Se están metiendo con lo más sagrado de nosotros, la palabra de Adonai. El pueblo está callado, silencioso. El pueblo no está haciendo lo que tiene que hacer.
Dice que la Biblia dice que cuando en el Antiguo Testamento, lo que llamamos Antiguo Testamento porque no hay antiguo, hay un pacto solamente con Adonai. Pero lo que nosotros vemos es que cuando estas noticias empezaban a caminar y los profetas empezaban a decir, arrepentidos, volver a Adonai, volver a las sendas antiguas, volvamos a Adonai, dejemos las peleas, dejemos la jactancia, dejemos la ignorancia, dejemos el orgullo, dejemos la altivez, dejemos la quejadera y volvamos a Adonai verdaderamente. Ahí era cuando venía la mano de Adonai. Pero el pueblo está callado. El pueblo está cómodo. Al pueblo le gusta la comodidad. Al pueblo no le gusta que nos demoremos mucho tiempo en la enseñanza. Eso debe ser una enseñanza drive-thru. 5 minutos y demasiado tiempo porque es que los jóvenes no entienden. Mentira del diablo. Que el Señor lo reprenda. Tenemos que hacer la diferencia. Tenemos que formar un modelo de gente tremenda en la palabra de Adonai. Vigorosos para Adonai. Listos para la batalla. No un ejército débil, cansado, problemático, lleno de prejuicios, lleno de ay, si me miraste y no me miraste. No deje que la semilla se meta en su vida. Camine como viendo al invisible. Levántate para ser un intercesor. Levántate y yo tengo que ser la diferencia. Mi familia tiene que ser la diferencia. Me muero siendo la diferencia. ¿Qué dijo Spurgeon? Dame Escocia, me muero. ¿Qué es lo que estamos diciendo nosotros? Dame, Padre, esa palabra. Yo me voy a comprometer. Yo te tengo que meter dándote pasos a ti para los módulos. Cuando tú deberías de estarme diciendo, prepárame otro módulo más, Pastora Pili, porque necesito de la palabra de Adonai. Dame la fuerza que yo necesito, pueblo de Adonai. Danos la fuerza, dinos. Mira lo que está haciendo el pastor Roberto, dándole la enseñanza, se esmera por darle lo mejor. Cuando llega el Shabbat, ¿cuántos vieron la enseñanza? Los de afuera. Muy poco remanente está viendo la enseñanza del pastor Alfaro. ¡Qué tremenda riqueza la que nos da! Miren lo que está haciendo Cristal y Camilo con estos jóvenes, dándoles la palabra para allá. Miren lo que está haciendo las maestras. Valoren lo que tiene, porque no nos queda mucho tiempo. No, usted no va a ser tan fácil como le toca ahorita, que usted enciende el televisor y le llegó la señal de YouTube y si no le gustó lo que la pastora está diciendo, la apaga. ¿Y quién lo ve? Adonai lo está viendo. Usted no le va a tocar tan fácil. Muchos de ustedes llega el tiempo en donde posiblemente no hay un servicio, se pueden quedar en casa tranquilos, que les duele, pero eso no va a durar mucho tiempo. Se los aseguro. Va a haber una gran división allí. Va a haber persecución por YouTube cuando tú prediques a Yeshua. Va a haber persecución cuando tú quieras entrar en un canal de Torah. Va a haber persecución porque hay semilla judeofóbica. A usted le van a mostrar más canales donde nada tenga que ver, donde no le hablen sino de ecumenismo. Y de la gran religión mundial y de los desafíos de la religión mundial y Dios te ama como eres. Venga, pecador, siga pecando, siga prostituyéndose, siga alcoholizándose, que aquí lo amamos como ustedes. Eso no lo dice la Biblia. Y tenemos que ser muy claros, amados hijos. Y este es un llamado SOS para decirte, no nos queda mucho tiempo en redes sociales. Y eso es para todos, para buenos y para malos, entre quien entre. Y si tú no tomas la bandera y el estandarte de Adonai en tu vida y no te paras en la brecha, todos tendremos que presentarnos ante Adonai. Y alguien te lo dijo, y esto no es para hacerte daño ni ninguna profecía maligna. No. No me esté diciendo ahí en la pantalla, te reprendo. No. Reprenda al enemigo en el nombre de Yeshua. Yo vengo de parte de Adonai a decirte lo que Adonai me ha mostrado. Y esta palabra la ha mostrado sobre muchos profetas de parte de Adonai diciendo, no queda mucho tiempo. Y no queda mucho tiempo. Así que levántese y obedezca, porque es hora de cambiar el estilo.
y la forma como estamos haciendo con nuestra vida espiritual. Estudio Bíblico Maná está para que usted estudie. No le dé pereza, rompa. Si usted le da pereza, váyase a ayunar. Y si le da sueño, lávese la cara. Y si le vuelve a dar sueño, es porque el enemigo no quiere que usted suba de nivel, sino lo quiere mantener debajo de los pies. Levántese en el nombre de Yeshua, que es tiempo de hacer la diferencia en un mundo perdido y oscuro como el que tenemos ahora. Se acaba de firmar el decreto legal y eso nos concierne a ti y a mí. Vamos entonces a despedirnos en esta hora y voy a dejarlos para que vayamos y entremos en niveles de profundidad espiritual y me coloquen ahí en el chat después del promo cómo estuvo para usted la enseñanza y qué le habló a Adonai.